¿Sabían ustedes que en esta época, siglo XXI, no se puede seguir utilizando el término secta para hablar de otras expresiones religiosas, porque además de ser una expresión irrespetuosa a las creencias religiosas de los demás, es una acción criminal? Hoy en Libertad Religiosa para Todos les voy a enseñar qué se esconde detrás del término secta en el siglo XXI, por qué no se debe utilizar y qué podemos hacer para advertirle a la opinión pública, a los gobiernos, a los medios de comunicación y a la academia en general que el término secta para hablar de otras expresiones religiosas no solamente es una falta de respeto a las creencias religiosas de los demás, sino que es una expresión verbal violatoria del respeto a la libertad religiosa que está en las normas internacionales, es decir, es una violación a los derechos humanos. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Soy el rabino Richard Gamboa y esto es Libertad Religiosa para Todos. Muchas gracias a las personas que nos están acompañando desde hace algunas semanas y se han suscrito recientemente a este canal en YouTube, donde estamos enseñando herramientas, conceptos importantes para empoderar personas, comunidades, autoridades religiosas e instituciones de fe para defender sus derechos religiosos. Así que si ustedes llegan por primera vez, muy bienvenida les doy y les invito a que se suscriban a este canal y activen la campanita para que puedan recibir permanentemente información sobre nuevos vídeos, nueva información que compartimos con ustedes. No puedo dejar de hablar la importancia de que comenten los vídeos, ya que cuando ustedes realizan comentarios acerca de los vídeos me permiten retroalimentarme y puedo aprender de ustedes algunas cosas que se me hayan escapado o que no las tenía claras y ustedes me ayudan a aclarar. Así que muchas gracias por comentar los vídeos. Lo tercero que les quiero invitar es a que compartan los vídeos. Yo les he insistido muchísimo en que muchas personas no conocen sus derechos religiosos y se les ha engañado de muchas maneras para justificar que se les viole sus derechos religiosos. Cuando ustedes comparten esos vídeos, están empoderando a las personas, les están dando conocimiento y por lo tanto les están dando poder para que puedan defender sus derechos religiosos individuales y colectivos. Así que muchas gracias por compartir esos vídeos y de manera muy especial este vídeo de hoy. Les favor de que lo compartan porque la información que voy a compartir a continuación es una información bastante polémica, bastante controversial, pero que es necesario hacerla en estos tiempos de hoy. Y la siguiente invitación es a que me regalen un like a los vídeos. Si a ustedes les gusta alguno de los vídeos de este canal, regálenme su manito arriba que me ayudan muchísimo a realizar una estadística de qué vídeos van gustando más y cuáles podemos seguir compartiendo y expandiendo aún más para saber qué es lo que ustedes necesitan exactamente en la defensa de sus derechos derivados de la libertad religiosa. Antes de comenzar este vídeo, quiero agradecer públicamente a los ministros de culto que recibieron con buen acuse de recibo la convocatoria para conformar la nueva Asamblea General del Cabildo Interreligioso de Colombia. Gracias a estos líderes religiosos valientes que entienden la importancia de ese trabajo que se está realizando en el territorio colombiano en defensa activa de la libertad religiosa y que entienden que el Cabildo Interreligioso de Colombia es un equipo de trabajo de fuerza de choque, para que ustedes se entiendan un poquito de qué se trata. Precisamente la cooperación interreligiosa es el resultado de un proceso de reconciliación, de reconocimiento de unos a otros en su diversidad de fe y que trabajan en causas comunes. En esta ocasión, la defensa activa de la libertad religiosa, los líderes religiosos que actualmente conforman el Cabildo Interreligioso de Colombia lo han entendido bien, entienden. Yo les digo de manera jocosa que el Cabildo Interreligioso de Colombia es el ESMAD, el Escuadrón Móvil Antidisturbios del sector religioso. Por lo tanto, ellos son una fuerza de choque contra toda forma de discriminación religiosa y contra toda forma de violencia en nombre de la religión. Ellos han entendido bien su trabajo. Hace unas semanas se reorganizaron, conformaron nueva Asamblea General, hicieron revisión de sus estatutos y empezaron a trabajar, entraron con pie derecho, especialmente los obispos que hacen parte de la Comisión Católica No Romana, el Cabildo Interreligioso, la Asamblea General, y están haciendo un trabajo maravilloso, admirable, que ya está teniendo acuse de recibo por parte de distintos despachos del Estado colombiano que conocen el trabajo del Cabildo Interreligioso de Colombia. Así que quiero darles
una felicitación pública a los líderes religiosos que en este momento hacen parte de la Asamblea General del Cabildo Interreligioso de Colombia. Muchas felicitaciones, muchas gracias por atreverse a tomar la línea del frente, por tomar este estandarte de la defensa activa de la libertad religiosa que se necesita tanto en Colombia, más en estos tiempos tan turbulentos, y ya desde el principio empezaron a hacer su trabajo y de verdad que es admirable lo que están haciendo. Es un gran ejemplo para todas las comunidades hispanohablantes del sector religioso. Es un gran ejemplo que deben seguir en distintos países de América Latina y de Hispanoamérica donde no existen equipos interreligiosos que hagan esta labor. Entonces, los que no saben, yo les invito a que busquen en las redes sociales el Cabildo Interreligioso de Colombia para que ustedes sepan cómo están trabajando ellos. Y bueno, y ahí está. Entonces, muchas felicitaciones a estos ministros de culto. Y ahora sí entremos en materia porque el tema de hoy es muy polémico y quise hacer una pausa. Hemos venido trabajando todos esos vídeos de este canal Libertad Religiosa para Todos, en donde les he compartido en detalle todos y cada uno de los derechos derivados de la libertad religiosa. Vamos a continuar ese trabajo porque hay mucho que hablar. Hay muchos derechos que se derivan de la libertad religiosa, pero debido a las situaciones, a las circunstancias que actualmente han ocurrido, especialmente en Colombia y en Paraguay, se necesita hacer una aclaración sobre esa situación. Especialmente en Paraguay hubo una acción de defensa de la libertad religiosa que realizó el Foro Latinoamericano de Líderes Religiosos. Se le llamó la atención al ministro de culto que incurrió en acción discriminatoria contra otra comunidad de fe. Este ministro de culto respondió al Foro Latinoamericano de Líderes Religiosos y defendió el uso del término secta, que es el término que vamos a abordar el día de hoy, y bueno, explicando que porque aparece en la Real Academia Española y en sus diccionarios, entonces que es un término que porque aparece en el diccionario de la Real Academia Española es un derecho usarlo, y que por lo tanto él no está haciendo nada malo, sino que está utilizando el idioma español para referirse a lo que él considera es la realidad, a pesar de que se le demostró de que lo que él hizo fue una clara violación a los derechos derivados de la libertad religiosa que están en los tratados internacionales de libertad religiosa y obviamente la constitución de su país, pues el artículo 24 de la Constitución Nacional Paraguaya, una violación a la libertad religiosa. Entonces vamos a estudiar hoy el término secta para el siglo XXI, por qué no se debe seguir utilizando, qué hay detrás de eso y qué pueden hacer ustedes, y qué recomendamos hacer para que ustedes no permitan que se les llame secta, no permitan ustedes que a sus comunidades de fe, a sus expresiones religiosas, se les llame secta, porque es una acción criminal. Y voy a hacer mucha insistencia en esto, en este video, porque a los enemigos de la libertad religiosa no les gusta que llamemos las cosas por su nombre, y aquí lo vamos a hacer. El señalamiento de secta es una acción criminal de expresión verbal que viola los derechos humanos, en específico los derechos derivados de la libertad religiosa, que están amparados en tratados internacionales de libertad religiosa. Entonces vamos a comenzar. Como ese ministro de culto citó el diccionario de la Real Academia Española, la vamos a revisar. A ver, ¿qué tanto se acerca la Real Academia Española a la realidad religiosa de hoy día, del siglo XXI? Recuerden que los literatos, los que dirigen la Real Academia Española, ellos no son teólogos, no son sociólogos, no son expertos en cultura religiosa y mucho menos expertos en derechos humanos. Por tanto, ellos hablan del idioma. Ahora, una advertencia, que lo diga la Real Academia Española no quiere decir que eso sea verdad, sea dogma de fe y que se deba aplicar, ya que un término puede ser considerado correcto dentro del idioma español, pero puede ser una expresión que es criminal a la luz de los derechos humanos, a la luz del respeto a otras comunidades étnicas, nacionalidades, hacia otras expresiones raciales, incluso hacia otras opciones de preferencia e identidad sexoafectiva. Entonces, que el término aparezca en el diccionario no quiere decir que sea correcto usarlo éticamente. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta eso. Entonces vamos a revisar qué dice la Real Academia Española sobre el término de secta. Hay 3 definiciones. La primera dice la Real Academia Española: secta es una doctrina religiosa o ideológica que se aparta de lo que se considera ortodoxo,
Ahora, hay una situación. Los apologetas deshonestos y los enemigos de la libertad religiosa utilizan secta para llamar a cualquier grupo religioso, sin importar. Y hay grupos religiosos que nacen como religión sui generis por su misma constitución epistemológica, por la misma sistematización que le han dado a sus doctrinas religiosas y por lo tanto no se han separado de ningún sector ortodoxo, de ninguna religión. Entonces el término secta estaría usado mal en lo que tiene que ver con las nuevas religiones y las nuevas espiritualidades, porque esas no se derivan de ninguna religión, no se derivan de ninguna doctrina religiosa ya establecida. Entonces, por ahí no abarcaría ese primer concepto. El segundo término para mí es muy divertido. Escuchen, dice la Real Academia Española: secta es un conjunto de seguidores de una secta. Veamos el tercer concepto de la Real Academia Española sobre secta. Secta es una comunidad cerrada que promueve o aparenta promover fines de carácter espiritual en la que los maestros ejercen un poder absoluto sobre los adeptos. Señores de la Real Academia Española, sabemos que ustedes no son teólogos, no son expertos en el hecho religioso, pero les contamos una cosa. Muchas veces las ortodoxias de las religiones ejercen un poder absoluto sobre sus adeptos o sus seguidores, y muchas veces las ortodoxias de las religiones son mucho más cerradas, mucho más efecto burbuja social en comparación con otras denominaciones religiosas que son más reformadas, más espirituales, que son más open mind, más abiertas hacia el público en comparación como se comportan muchas veces las ortodoxas de algunos grupos religiosos. Así que ese término no se ajusta a la realidad, no es real para la realidad que estamos viendo dentro del hecho religioso. Etimológicamente la palabra secta viene del verbo latino sequi, que significa seguir. Entonces antiguamente secta era un grupo que simplemente te seguían a algún maestro en particular. Pero entonces, si esa era la realidad que se vivía en ese momento, entonces esa realidad no se puede aplicar al siglo XXI, porque resulta que toda comunidad religiosa de una u otra manera sigue a algún maestro, fallecido o viviente, por lo tanto no aplica. Es importante que ustedes tengan en cuenta que hoy día, en el siglo XXI, los apologetas deshonestos y los enemigos de la libertad religiosa usan el término secta como una expresión verbal hostil, agresiva, descalificante, denigrante, humillante, en contra de cualquier grupo religioso o de cualquier doctrina religiosa o enseñanza espiritual que no se ajusta a las creencias del que lo dice. Por eso es importante que ustedes tengan mucho cuidado con esos libros, sobre esas páginas web y esos blogs y esos programas de televisión o documentales que quieren mostrar sobre las sectas y todo eso. Yo no voy a decir mentiras, que en verdad sí hay grupos, digamos, con un carácter religioso, que cometen acciones violatorias a los derechos humanos, que cometen crímenes dentro de su organización religiosa. Pero como yo lo he dicho, eso no solamente sucede en nuevos movimientos religiosos, sino que también ocurre en las ortodoxias de algunas religiones. Entonces es un fenómeno que lo tenemos por todo lado, se ha denunciado públicamente algo, pero entonces los apologetas deshonestos y los enemigos de la libertad religiosa, pues cuando quieren atacar a un grupo religioso en especial solamente porque no lo quieren, no están de acuerdo, les fastidia la existencia de ese grupo religioso, se refieren a ellos como secta y lo publican en sus libros, en sus páginas web, en sus blogs, en sus artículos, en sus documentales de radio, televisión y prensa, y así engañan a la gente, haciéndoles creer que ese grupo religioso es una secta. Y ahorita les voy a mostrar el peligro que se esconde detrás de eso. Lo más monstruoso que existe detrás del concepto de secta, el señalamiento de secta, son las intenciones. Ustedes tienen que tener muy presente que cuando una persona llama secta a un grupo religioso o espiritual, no lo hace por sí, no lo hace dentro de un marco de su sabiduría intelectual o vaso. Lo hace con una clara intención hostil, lo hace con una clara intención de criminalizar, de presentar como peligroso a ese grupo religioso, a esa enseñanza religiosa, y no solamente eso, también quiere presentar como delincuentes criminales peligrosos
a las personas que hacen parte de ese grupo religioso al que este enemigo de la libertad religiosa está llamando secta. Entonces, cuando alguien dice que tus creencias religiosas son una secta, lo que está diciendo realmente es que tus creencias religiosas no valen, que son basura, que son menos que nada, que no tienen ninguna validez, que solamente tiene validez las creencias religiosas de esa persona que te está señalando de pertenecer a una secta o de ser una secta. Así que, ¿por qué razón tendrías tú que prestarle atención a alguien que dice que todos los demás están equivocados y que solamente él tiene la razón? ¿Por qué él lo dice? Cuando una persona llama secta a tus creencias religiosas, a tu identidad religiosa, no te está respetando para nada, no te lo está diciendo con respeto. Tiene una clara intención hostil, agresiva, una clara intención destructiva contra ti. No te está respetando en tu humanidad ni en tu derecho a elegir las creencias religiosas de tu libre preferencia. Te está diciendo que no tienes ningún derecho a existir como persona religiosa mientras hagas parte de ese grupo religioso. Así que ten mucho cuidado porque, como lo he insistido, quienes utilizan el término secta para hablar de otros grupos religiosos está demostrando su conducta antisocial, por lo tanto es una conducta criminal. Cuando alguien señala como secta a un grupo religioso o otra doctrina religiosa, está diciendo que las personas que pertenecen a ese grupo religioso, que profesan esas creencias religiosas, son unos tontos, que porque se dejaron manipular, se dejaron creer. Sí, como si tú no tuvieras criterio propio para determinar cuáles son tus creencias religiosas que tú decides que son reales para ti. Recuerda, tú tienes el derecho, lo hemos dicho en varios espacios, en varios vídeos, sobre todo recuerda, yo te recomiendo mucho que revises el vídeo sobre el derecho a una identidad religiosa, el derecho a buscar la verdad. Es un segundo derecho arriba de la libertad religiosa. Toda persona tiene el derecho de buscar la verdad en asuntos de religión y reconfigurar toda su vida en torno a esas creencias religiosas, en torno a esa verdad que la persona considera ha encontrado. Tus creencias religiosas son tus creencias. Si tus creencias son reales para ti, son reales para ti y nadie tiene derecho a descalificar tus creencias religiosas, bueno, en la medida en que obviamente uno respete también las creencias religiosas de los demás, ¿no? Obviamente. Pero mira el juego que se esconde cuando los apologetas deshonestos y los enemigos de la libertad religiosa llaman a tus creencias religiosas secta, te están diciendo que tú eres una persona tonta, que a ti te engañaron, te manipularon, que te dejaste engañar, que te dejaste sobornar, que te dejaste construir un castillo de fantasía y que solamente las verdaderas creencias religiosas, las verdaderas, y son las de ellos, del que está diciendo que tú haces parte de una secta, que tú eres una secta. Recuerda lo que hemos hablado también en este canal. Tú tienes el derecho a matricularte en las creencias religiosas que quieras, siempre y cuando pues cumplas los requisitos que ese grupo religioso pide pues para que se te cuente como miembro de ese grupo religioso, ¿no? Obviamente. Y que tú también tienes el derecho a renunciar a tus creencias religiosas. Tienes el derecho a la apostasía. La apostasía no es algo malo, la apostasía es un derecho derivado de la libertad religiosa. Tienes el derecho a renunciar a las creencias religiosas que tenías y abrazar otras, o a no tener ninguna creencia religiosa en especial. Ahora quiero que le pongas mucha atención a esto que voy a decir, porque esto es fuerte y lo voy a decir con toda la radicalidad del caso y sin temor alguno a decirlo, y nunca me retractaré de decirlo. Yo sostengo esto en público y en privado. Y es que cuando los apologetas deshonestos y los enemigos de la libertad religiosa, si tengan el rango religioso clerical que sea, así sea el gran líder religioso, ponle el título que quieras de lo non plus ultra, lo más, que el líder mundial de la religión, que es el hueso. Mira, si te dice a ti que tú eres una secta o haces parte de una secta, te está diciendo que tú haces parte de un grupo criminal, de un grupo nocivo para la sociedad, que tú eres un peligro para la sociedad mientras permanezcas en ese grupo religioso. Mira todo lo que se esconde detrás de las intenciones de secta. Por eso tienen que tener mucho cuidado con cualquiera que señale de secta a otro grupo religioso o a otras personas religiosas. Es un término que hoy día en el siglo XXI ya no va. Miren lo que se esconde detrás de eso. Especialmente hay intenciones de criminalizar a todo aquel
que tenga creencias religiosas diferentes, una afiliación religiosa diferente, una identidad religiosa diferente y unas prácticas religiosas diferentes. Entonces, los enemigos de la libertad religiosa, los apologetas deshonestos, cuando llaman secta a alguien, a un grupo, lo que están diciendo es que ese grupo religioso es un grupo criminal, es un grupo peligroso para la sociedad, es un grupo de delincuentes, y que la sociedad en general se debe abstener de tratar con ese grupo religioso, incluso que las autoridades civiles deben destruir cuanto antes ese grupo religioso, que lo deben disolver, exterminar, que deben hacerle daño a sus seguidores, a los miembros de ese grupo y a sus líderes. ¿Sí ves todo lo que se esconde detrás de eso? O sea, están declarando una guerra contra ese grupo religioso, contra esas creencias religiosas, y están criminalizando y están dándole luz verde a los antisociales para que te hagan daño, te lastimen, ya sea verbal, moral, psicológica, incluso físicamente. Y ya hemos visto muchos casos, sobre todo en Colombia yo he atendido casos en donde un líder religioso llamó a otro grupo religioso, lo llamó secta, y esto dio pie para que antisociales realizaran atentados terroristas contra este grupo religioso que este ministro de culto llamó secta. Y recuerden que la resolución 3655 de noviembre de 1981 de la Asamblea General de las Naciones Unidas dice en su artículo 3 que todo acto hostil contra la libertad religiosa es una violación a los derechos humanos y debe ser denunciado como tal. Por lo tanto, cuando las Naciones Unidas y las normas internacionales de derechos humanos hablan de que cuando se viola algún derecho se está cometiendo una violación a los derechos humanos, está diciendo claramente que esa es una acción criminal. Por lo tanto, cuando los apologetas deshonestos y los enemigos de la libertad religiosa llaman secta a otro grupo religioso o a otras creencias religiosas solamente porque no son de su grado, los apologetas deshonestos y estos religiosos que llaman secta a otros religiosos, o a esas personas que llaman a estos religiosos, ellos son los criminales. Ellos se están comportando de manera delincuencial. Los criminales son ellos, no eres tú. Los criminales son ellos, no son ustedes los que están profesando una creencia religiosa en especial o hacen parte de algún grupo religioso en especial. Pueda que nunca vamos a estar de acuerdo en las creencias religiosas unos de otros, porque después de eso se trata la libertad religiosa, pero nada justifica señalarles como secta solamente porque tienen una afiliación diferente, una identidad religiosa diferente, unas creencias religiosas diferentes y unas prácticas religiosas diferentes. Así que todo aquel, y lo digo y lo vuelvo a decir, y ayúdeme a distribuir y a difundir esta advertencia. Todo aquel que llama secta a otro grupo o a otra identidad religiosa o a otras creencias religiosas, esa persona que está haciendo el señalamiento está realizando una acción criminal porque está violando los derechos humanos, está violando un derecho derivado de la libertad religiosa. Por lo tanto, esa persona se está comportando de manera delincuencial. Es un delincuente porque en muchos países el ataque, la agresión a otras personas por razón de sus creencias religiosas está en las leyes de ese país, tipificado como delito y tiene castigos como la cárcel. Por ejemplo, en mi país, en Colombia, está la ley antidiscriminación y la ley dice que hay castigo de cárcel, de prisión, contra cualquier persona que por cualquier medio hostigue a cualquier persona, individuo, o a cualquier grupo de personas, colectividad, por razones religiosas. Entonces, es una acción delincuencia en muchos países y como se está violando los derechos humanos definitivamente, el que llama secta a otro grupo es un criminal y hay que denunciarlo y tratarlo como tal. Un criminal, un antisocial. No nos dejemos engañar. Hay una particularidad entre los apologetas deshonestos y las personas, sean religiosas o no religiosas, que acusan a los demás grupos religiosos o creencias religiosas de ser una secta. Y es que ellos generalizan, los apologetas deshonestos y estos enemigos de la libertad religiosa, ellos cuando hay una situación, ellos nunca dicen, no, es que el ministro tal de la iglesia tal o de la comunidad tal
está incurriendo en ciertas acciones. O algunos líderes de esta iglesia o de esta comunidad están haciendo algo que no deben estar haciendo a la luz de los derechos humanos, a la luz de las leyes de nuestro país. No, ellos cuando tratan secta generalizan, o sea, es una generalización. Dicen todos los que pertenecen a este grupo religioso, todos los que pertenecen a esta creencia religiosa son personas malas, son peligrosas para la sociedad, son dementes, son engañados, bueno, que les lavaron el cerebro, todo eso. Ellos generalizan, porque al fin de cuentas es lo que los antisociales hacen, generalizan. Ellos no buscan datos concretos, acciones concretas de personas concretas, sino que dicen todo el mundo, todo el grupo, o de ahí nadie se salva, todo eso. Entonces ten en cuenta que eso es muy típico de los antisociales. Y muchas veces, y eso está demostrado en las publicaciones que hacen los apologetas deshonestos y los enemigos de la libertad religiosa en páginas web, libros, blogs, documentales y espacios de radio y televisión, muchas veces inventan acciones malas de un grupo religioso o de una creencia religiosa que nunca se han cometido, y así engañan a la gente haciéndoles creer que ese grupo es criminal, que es delincuencial, que es peligroso para la sociedad. Le inventan crímenes a ese grupo religioso, y cuando se investiga a profundidad resulta que no solamente eso no era verdad, sino que la realidad era todo lo contrario a lo que esos apologetas de sobre esos enemigos de la libertad religiosa decían. Yo siempre le advierto a la gente que tengan mucho cuidado con las publicaciones de los apologetas deshonestos y de los enemigos de la libertad religiosa, sin importar el grado clerical que tengan, así sea líder mundial de la religión que sea, el grupo que sea, la iglesia que sea, no importa. Si llama a otro grupo religioso, lo llama secta, además de todo lo que acabo de decir, que tiene una conducta criminal, que está realizando violaciones a los derechos humanos y que por lo tanto debe ser denunciada esta persona como un criminal contra la humanidad, que está realizando una acción delincuencial, por lo tanto es un delincuente. Si en las leyes de ese país está dicho que si se le falta el respeto a una religión, si se cometen acciones de discriminación religiosa, eso tiene prisión. Entonces tengan cuidado, porque estas personas que se dedican a señalar a los demás como secta, ellos se basan en mentiras. Como les dije anteriormente, ellos, para recurrir a alguien a llamar secta, utilizan falsas noticias, mitos urbanos, se inventan situaciones que nunca pasaron, se inventan doctrinas, creencias que ese grupo religioso no está enseñando, y dicen, no, pero es que como yo soy el experto en sectas, yo soy el experto en ese fenómeno religioso, por lo tanto me tienen que creer a mí porque soy el experto, porque soy el doctor, porque soy esto. ¿Sí? Recurren al principio de autoridad para engañar a la gente y hacerles creer lo que no es. Además de que estas personas también juegan con la cordura de la gente, por lo tanto están destruyendo psicológica y mentalmente a las personas, promoviendo el odio. Mira, siempre todo aquel que quiere promover el odio contra una persona lo hace basándose en mentiras, basándose en situaciones. Entonces, esto hay que denunciarlo, porque es que las conductas que realizan esas publicaciones en donde hay esas agencias de información de sectas o esos libros de apologética, lo que quieren es promover el discurso del odio. Yo le he dicho a los religiosos que yo he formado de las distintas religiones que si quieren hacer una verdadera apologética, como su nombre lo dice, apología es defensa en griego, que uno puede perfectamente defender sus creencias religiosas sin necesidad de recurrir a descalificar las creencias religiosas del otro, y mucho menos a faltarle el respeto a la dignidad y a la humanidad de las demás personas. Yo no necesito recurrir a descalificar al otro, descalificar las creencias religiosas de otros para hacer valer mis creencias. La verdadera apologética es defender con argumentos las creencias religiosas de uno. Yo no necesito recurrir a ridiculizar, descalificar, invalidar, humillar y criminalizar las creencias religiosas de otras religiones
de otras creencias para hacer valer mis creencias religiosas. Quien recurra a ese ejercicio es un antisocial, un criminal completo. Yo les digo un buen colombiano, es un criminal con sotana. Tengan mucho cuidado con eso. Lo peor que se puede dar a un antisocial como eso es soltarle un púlpito y un micrófono para que escupa su veneno y discurso de odio hacia las personas. Entonces, son personas que quieren demostrar que son expertos, son grandes, ¿verdad? Entonces, botando información falsa, falsas noticias, mitos urbanos, falsa información, una cantidad de cosas para engañar a las personas, para manipular las mentes de las personas, para quitarle a las personas su derecho a que elijan las creencias religiosas que quieran, que si no quieren creer en eso, si no, pues la gente tiene ese derecho, siempre que se haga respetando a los demás en su dignidad humana. Cada quien tiene derecho a creer lo que quiera, o que cada quien tiene derecho a no creer en nada, siempre y cuando nos respetemos como personas, como seres humanos. Así que tengan mucho cuidado, porque quien manipula psicológica, mentalmente a las personas, suministrando noticias falsas, información falsa, mitos urbanos, para destruir una religión, una comunidad religiosa, o los líderes y los fieles de una comunidad religiosa, definitivamente quien está haciendo eso está incurriendo en acciones criminales, porque está violando los derechos humanos, está haciendo acciones delincuenciales, y en ese país hay cárcel para la discriminación religiosa. Tengan en cuenta este dato. Quienes utilizan el término secta para destruir a una persona, un grupo de personas, una religión, una congregación religiosa en especial, esa persona tiene problemas mentales. Nadie en su sano juicio hace eso. La gente feliz, la gente cuerda, la gente que está bien de la cabeza no anda por ahí llamando secta a los demás o descalificando las creencias religiosas de otra persona, no anda por ahí publicando listados de sectas, listas negras de sectas, de religiosos, no sé qué. No anda publicando por ahí documentales en donde quiere presentar a este grupo religioso o a este líder religioso o a esta religión como una secta peligrosa, destructiva y que cuidado de la gente. Miren, eso no lo hace la gente que esté bien de la cabeza, eso lo hacen dementes, eso lo hacen personas que tienen trastornos mentales. ¿Por qué? Porque una persona, cuando trabaja la ideología del odio y recurre a todo este tipo de manipulación argumentativa, documental, todo eso, para engañar a la gente y que la gente termine odiando a un grupo de personas porque creen o rezan distinto, quien hace eso está mal de la cabeza, está sufriendo unos trastornos mentales. Y eso es muy típico de los antisociales, de los criminales. Generalmente una persona criminal, una persona antisocial, es una persona que tiene trastornos mentales, no está bien de la cabeza. Y no hay nada peor que una persona demente, una persona que está mal de la cabeza, que tenga poder religioso, que se le dé poder religioso, que utilice el micrófono y el púlpito y su autoridad clerical para atacar a otras creencias religiosas o otro grupo de personas, simplemente porque esas personas de allá o ese grupo de allá no tienen las mismas creencias que yo tengo, o porque ellos no se someten a mi autoridad, o porque yo digo que no, yo tengo la verdad absoluta y solamente yo digo la verdad y ellos dicen toda la verdad, todo eso. O sea, eso es estar mal de la cabeza, eso es estar chiflis. En conclusión, sobre este tema quiero leerles algo que yo escribí en la red social Facebook hace unos años, y que yo le insisto mucho en los espacios interreligiosos, en los espacios de libertad religiosa, en las academias de teología, cuando me invitan a hablar sobre este tipo de temas. Yo quiero advertirte esa palabra, esa frase que yo te quiero compartir, que es muy importante. Quiero que la tengas muy clara, quiero que ustedes lo tengan muy claro y que por favor no se dejen engañar de estos apologetas deshonestos, de esos enemigos de la libertad religiosa, tengan el título clerical que tengan, si atacan a otras creencias religiosas solamente porque no comparten las creencias, tengan mucho cuidado. Y voy a hacer esta advertencia. Hoy en día, el que ataca las creencias religiosas de los demás, y en especial utilizando el término secta para atacar una religión, unas creencias religiosas y una comunidad religiosa, ese individuo es tan peligroso como un terrorista que asesina, derrama sangre en nombre de sus convicciones, en nombre de lo que cree, cuando destruye naciones, familias, naciones enteras.
de la misma manera como ese terrorista derrama sangre física, destruyendo familias, naciones enteras, así lo es el antisocial, el criminal, que sin importar el grado eclesiástico que tenga, sin importar los doctorados que tenga, llama secta a todo grupo que no es de su agrado, a cualquier religión o a cualquier expresión religiosa, simplemente porque no es del agrado de él. Así que tengan cuidado con eso, porque las palabras discriminatorias son tan letales. El término secta es tan letal como las balas de las ametralladoras y como un carro bomba. Así que tengan mucho cuidado con estas personas que andan por ahí en los blogs, en las páginas web, en los libros, en las academias universitarias, en las predicaciones en los púlpitos de las congregaciones religiosas, en los documentales de televisión o de radio, que llaman secta a otro grupo religioso o a otras creencias simplemente porque tienen creencias religiosas diferentes a las del que lo dice. Entonces no nos dejemos engañar. Ya les he explicado a lo largo de este video, vean todo lo que se esconde detrás del término secta y en especial, ¿qué se esconde detrás de la psicología de aquel que señala de secta a otros grupos religiosos, a otras creencias religiosas? Mi primera recomendación es que ustedes puedan aprender las normas internacionales de derechos humanos. Yo les invito a que revisen todos los videos que hemos grabado hasta el momento en este canal Libertad Religiosa para Todos. Ustedes saben que al inicio de cada derecho les cito las normas internacionales de libertad religiosa. Es importante que si ustedes pues, se las aprendan de memoria, por lo menos la referencia de la norma. Por ejemplo, cuando hablamos del artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando hablamos del artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuando hablamos de la resolución 3655 de 1981 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es la declaración contra todas las formas de violencia y discriminación por razones religiosas, que puedan entender, por ejemplo, para los países de Hispanoamérica, para América Latina, nos rige la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces tenemos el artículo 12, que es el artículo que defiende la libertad religiosa en la región latinoamericana. Y pues revisen las constituciones nacionales de sus respectivos países. ¿Qué derechos constitucionales garantizan las libertades religiosas de culto, de religión y de conciencia? Si se pueden aprender la ley derivada de esa disposición constitucional que protege la libertad religiosa, que la reglamenta, y aún más si en sus países hay leyes contra la discriminación, especialmente contra la discriminación religiosa. Si ustedes se pueden aprender eso, es muy importante que ustedes conozcan sus derechos y que conozcan si en sus países se castiga penalmente todo acto hostil por razones religiosas. ¿Para qué es esto? Para que ustedes puedan llamar al orden, al líder religioso, al apologeta, al informante, asociación prensa, sea lo que sea, para advertirle que esa persona no puede catalogar de secta a su grupo religioso, no le puede faltar el respeto a sus creencias religiosas solamente porque ustedes tienen creencias religiosas diferentes a las del periodista, las del sociólogo, las del teólogo, las del apologeta y las del, bueno, el del líder religioso. Nuevamente, insisto, no importa el grado clerical que tenga, si ese religioso está acusando de secta a otros grupos religiosos. Entonces, mi primera recomendación, apréndanse todas las normas que puedan sobre libertad religiosa, especialmente las normas internacionales, porque ningún gobierno en el planeta está por encima de las normas internacionales de libertad religiosa. Ningún gobierno está por encima, ninguna persona, ningún grupo, ningún gobierno está por encima de los derechos humanos. Ya en algún momento en una entrevista, en una emisora de una iglesia presbiteriana, yo dije claramente, y lo he dicho en la red social TikTok, bueno, tengo alborotados a los radicales, pero yo quiero volverlo a decir, y es importante tenerlo en claro acá, y lo digo y lo vuelvo a decir, es que ninguna religión, ninguna doctrina religiosa, ningún libro sagrado está por encima de los derechos humanos. Cualquier expresión religiosa que aliente, que enseñe, que motive la violación a los derechos humanos
Eso hay que denunciarlo abiertamente, hay que denunciar al predicador que esté alentando la violación a los derechos humanos en nombre de sus doctrinas religiosas, y más, pues están utilizando el término secta para criminalizar a otras religiones o otras expresiones religiosas. Eso hay que denunciarlo abiertamente, y es la segunda recomendación que yo les quiero dar a ustedes. No tengan miedo en denunciar la acción criminal, la acción delincuencial que está cometiendo esta persona que está llamando secta a una iglesia, a un grupo religioso, a una religión, a un sistema de creencias religiosas, solamente porque no se ajustan a las de aquel que está diciendo secta, ¿no? Eso hay que darle con todo, decirle, no puedes hacer eso, es una acción criminal, es una acción delincuencial, tienes que abstenerte de eso, tienes que retractarte, tienes que ofrecer disculpas, porque estás violando los derechos humanos, estás violando normas internacionales de libertad religiosa, y tu comportamiento es un comportamiento criminal y es un comportamiento delincuencial, delictivo, de acuerdo a las leyes de mi país. Bueno, si están en el propio país discutiendo sobre eso. O sea, lo importante es que ustedes no se dejen criminalizar más de lo que ya están criminalizados. Es importante que el enemigo de la libertad religiosa no pueda salir con sus manos limpias frente a la acción criminal que esté realizando. Entonces ustedes tienen que ser muy valientes y de manera respetuosa, de manera cordial, pero de manera firme, y ojalá cuando hagan este tipo ojalá comunicados por escrito o en vídeo o verbal, puedan tener testigos y puedan enviar copias de esos documentos a las autoridades civiles de sus países, a los organismos internacionales de derechos humanos, a los organismos que están a cargo de la defensa de la libertad religiosa. Miren en cada país cómo están ustedes en materia de organismos defensores de la libertad religiosa. Es muy importante que esos espacios los haya para que no se sigan violando los derechos humanos en nombre de la religión, para que no se sigan violando los derechos derivados de la libertad religiosa en nombre de la libertad religiosa. Para ir cerrando todo esto, te voy a regalar un secreto. Esto es muy importante lo que voy a decir. Ustedes me escucharon toda la descripción acerca de lo que se esconde detrás de una persona que señala de secta a otro grupo de personas, a otra persona u otras creencias religiosas. Si en algún momento de este video, de esta descripción, alguno de ustedes dijo para sí mismo, dijo en el fondo de su corazón, hola, yo como que en algún momento yo me dirigí a ese grupo de personas como secta, llamé a este grupo religioso secta, yo traté mal a esa persona porque le dije que hacía parte de una secta. Si ustedes en algún momento pensaron eso, les tengo una buena noticia. Ustedes no son personas antisociales. Ustedes no son criminales. ¿Por qué? Porque hay una característica interesante con los criminales, con los antisociales. Es que a los antisociales no les gusta evaluarse a sí mismos en qué han metido la pata. La autocrítica es algo que, digamos, un antisocial, una persona criminal, no se puede dar el lujo, porque se mueren, me he dicho, ahí sí se les electrocuta el disco duro al cerebro, se ven terribles. Incluso, vean, yo les cuento, yo en mis años de la secundaria, de la universidad, yo caí en esa situación, yo llamé secta a muchos grupos religiosos, a muchas formas de religión. Primero porque mis maestros, mis formadores, mis superiores me enseñaron que ellos eran una secta, pero no contentos con eso me prohibieron todo tipo de contacto con esas personas que ellos decían que pertenecían a una secta, a un grupo, a ese grupo religioso, esa creencia es una secta. No te acerques a ellos, son peligrosos, son mucho, un terrorista, no, de estos, eso, y ellos son la misma cosa. No ten mucho cuidado porque ellos una vez te agarran, no te vuelven a sacar y te mueres y te matan y todo eso. O sea, me metieron mucho terrorismo y yo como un idiota me dejé creer ese cuento, y yo por años en mi adolescencia y en ciertos años universitarios me privé de hablar, de conocer muchas expresiones religiosas. Bueno, afortunadamente yo he sido un niño rebelde. Lo que me dijeron mis superiores, maestros, que no hicieran, fue lo primero que hice. Así que me di la oportunidad de conocer otros grupos religiosos, otras experiencias religiosas, saber escuchar y sobre todo aprender a conocer sus doctrinas oficiales, conocer sus libros propiamente sagrados. Mi descubrimiento, o sea, para mí fue tremendo cuando yo descubro
que lo que mis superiores y mis maestros decían de ese grupo religioso, de esa religión espiritual en especial, era una mentira completa. Es decir, mis propios superiores y maestros me engañaron a mí, me hicieron creer que estas personas de esta religión, ese grupo, eran malas personas porque tenían creencias religiosas diferentes. Yo tuve que, obviamente, en varios momentos ofrecer públicas disculpas a este grupo religioso porque yo los llamé sectas en algún momento. Entonces, es algo que yo hice en su momento, ofrecí disculpas, dije, miren, yo escribí sobre ustedes, a los de ustedes les pido disculpas, yo no sabía, yo no los conocía, a mí me enseñaron otra cosa, miren, esta es la información que yo recibí, este libro, este documental, este artículo, de ahí yo aprendí y a mí me advirtieron que no hablara con ustedes porque ustedes son peligrosos. Y resulta que esos que llaman ahorita secta y todo eso han sido mis mejores amigos, mis mejores hermanos espirituales, y de verdad que con estos grupos religiosos he tenido una relación de amistad, de hermandad, de fraternidad lindísima que mantenemos hasta el día de hoy. Así que por favor no cometan el mismo error que yo cometí, que fue dejarse creer de otros, que porque los demás dicen que son secta, entonces uno también los llama secta. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta eso. Así que si en algún momento ustedes hicieron esa autoevaluación que yo acabo de hacer, les tengo buenas noticias. Ustedes no son criminales, ustedes no son antisociales, porque los antisociales, los criminales, no se permiten la autocrítica. La autocrítica es un lujo que no se pueden dar ellos porque inmediatamente se les quema el disco duro, se vuelven más dementes, más locos de lo que están, les puede dar un parón cardíaco, un derrame cerebral, se mueren donde lleguen a ser. No, y generalmente el antisocial y el criminal generalmente siempre jura que tiene toda la razón absoluta, que todos los demás están equivocados y que él tiene la verdad. Y eso me recuerda a algo que decía el rabino Eliezer Berkovitz, cuando decía que es imposible prestarse al diálogo con alguien que en su arrogancia se autoproclama poseedor de la verdad a la vez que tacha a los demás de estar equivocados. Eso daña de entrada las bases de una verdadera situación de diálogo. Entonces, les doy esa buena noticia. Si ustedes creyeron en algún momento que tenían alguna situación de que se estaban comportando como alguien de los que dice secta a los demás que tienen esa actitud antisocial y descubrieron en algún momento así como lo descubrí yo, ustedes tranquilos. Los antisociales, los criminales nunca reconocen sus errores, nunca reconocen que se equivocaron en algún momento, nunca ofrecen disculpas por lo que hicieron y siempre justifican sus acciones criminales. Siempre están justificando, sacralizando, legitimando las acciones que ellos consideran correctas, pero que se sabe a la luz de los derechos humanos, a la luz de las normas internacionales de derechos humanos y de libertad religiosa específicamente, que ellos están teniendo acciones delincuenciales, acciones criminales, por lo tanto, tienen que reconocer en algún momento, hay que darles a entender esa situación. Lo peor que uno puede hacer es no decirle nada a esos antisociales, hay que llamarle la atención, y es lo que uno como defensor de derechos humanos hace, llamarles al orden, denunciar lo que ellos están haciendo y exhortarlos a que la acción criminal que ellos están haciendo no la hagan más. Y quiero terminar este video pidiéndoles el favor de que me ayuden ustedes. Si esta información es vital para ustedes, si es importantísima que muchas personas lo conozcan, que sus comunidades religiosas, sus feligreses, sus ministros de culto, su clero, sus ministros ordenados, amigos, personas, autoridades civiles, defensores de derechos humanos, conozcan esta información que acabo de compartirles a ustedes. Ayúdenme a compartir, a difundir masivamente este vídeo para poner en alerta a las personas que no se dejen seguir pisoteando, humillando, denigrando, descalificando solo porque alguna personalidad dijo que las creencias de ellos son secta o que las creencias de ustedes son una secta o que ustedes son una secta. No sigamos permitiendo más. Vamos a cortar esta cadena de odio, esta cadena de criminalización de las creencias religiosas de los demás, advirtiéndole a la gente que no se puede seguir utilizando más el término secta, y vamos a trabajar para que las autoridades civiles en nuestros países, nuestros gobernantes, nuestros legisladores, nuestros jueces en cada uno de nuestros países tomen medidas legales para que no se siga permitiendo que nadie llame secta a ningún otro grupo religioso, a ninguna expresión religiosa. Así como lo han hecho grupos étnicos,
grupos de identidad de género y otras comunidades que han hecho respetar su dignidad como comunidades. Nosotros como sector religioso vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a ir a los jueces, a nuestros gobernantes civiles, a nuestros legisladores y enviemos solicitudes, derechos de petición, todo lo que nuestras leyes de nuestros países nos permitan para que no se siga permitiendo, tolerando el uso de la palabra secta como un término para referirse a otras personas y que la gente entienda que el término secta es un término criminal con el cual se destruye, se persigue y se daña la buena reputación de las creencias religiosas y la identidad de las diferentes expresiones de fe. Cuando ustedes y yo trabajamos fuertemente en hacer todo lo que nosotros de pena, obviamente respetando las leyes internacionales y las leyes de nuestros respectivos países, para que se respete toda la dignidad, todo el buen nombre de nuestras creencias religiosas, de nuestros grupos religiosos, de nuestros líderes, de nuestros feligreses y de todos los amigos y asociados de nuestras comunidades de fe, estaremos estableciendo un mundo donde haya verdaderamente libertad religiosa para todos. Muchas gracias por su acompañamiento y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta entonces.